Hola, soy Lisbeth González, docente universitaria de la UMESIC, de la Facultad de Derecho y Ciencias Forenses. También como profesión soy bióloga, zoóloga, entomóloga y además también cuento con una maestría en gestión ambiental. El título de mi investigación fue el estudio del ciclo de vida de la mosca necrófaga Cochleomia macellaria fabricius 1775, Diptera califoride, de interés forense en Panamá a diferentes temperaturas constantes. El propósito principal de esta investigación fue el de conocer el efecto que va a tener la temperatura en este tipo de moscas, específicamente en su desarrollo o ciclo de vida, como por ejemplo la vamos a colocar a diferentes temperaturas constantes de laboratorio, 20 grados, 25 grados centígrados y 30 grados centígrados. Esta idea surgió debido a que en Panamá existen casos en donde muchas veces son encontrados cadáveres en avanzado estado de putrefacción y es allí donde el médico forense no puede determinar a ciencia cierta el tiempo de muerte conocido como intervalo post-mortem, que es el tiempo desde cuando fallece hasta cuando se encuentra el cadáver, por diversos factores. Ya se le ha ido el rigor mortis, el ligor mortis y todas las livideces al cadáver. Por lo tanto, no podrá determinar a ciencia cierta el tiempo de muerte. Es allí donde va a entrar el entomólogo forense para poder determinar el intervalo post-mortem, como por ejemplo por medio de los insectos que se encuentran en y sobre y debajo del cadáver. El entomólogo forense va a poder determinar el intervalo post-mortem. Es evaluar los efectos de la temperatura en el desarrollo del ciclo de vida de una de las moscas más importantes que se encuentran al colonizar el cadáver, como lo es la mosca Cochleomia macellaria fabricius 1775, Diptera califoride. En otros estudios anteriormente ya se ha observado de que es una de las primeras moscas que llegan a ovipositar sobre el cadáver. ¿Cuál fue la problemática? Existe en la actualidad gran cantidad de cadáveres que podemos encontrar en avanzado estado de descomposición o de putrefacción. Y es donde el médico forense va a actuar, pero tiene la problemática de que no puede obtener el tiempo de muerte conocido como intervalo post-mortem con seguridad, debido a muchos factores. Ha pasado más de 72 horas y ya se le han ido las livideces, rigor mortis, livor mortis, y no puede determinar a ciencia cierta el tiempo de muerte o intervalo post-mortem, que es desde cuando fallece la persona hasta cuando es encontrada. Es allí donde va a entrar el rol del entomólogo forense para poder determinar el intervalo post-mortem o IPM por medio de los insectos o la entomofauna que se encuentra en, sobre y debajo del cadáver. Esta investigación representa un estudio piloto de línea base sobre la afectación que puede o no tener el factor temperatura en el desarrollo del ciclo de vida de esta mosca. Como también este trabajo de investigación es un estudio innovador, ya que en Panamá no existen muchos estudios sobre esta mosca necrófaga, como tampoco sobre entomología forense. Por lo tanto, se considera de que es un estudio innovador y va a representar una línea base
para otras investigaciones que se realicen más adelante. Con la realización de este proyecto de investigación experimental, se dispondrá de una línea base para poder obtener una base de datos de las moscas necrófagas que se encuentran en Panamá, ya que no podemos utilizar otras bases de datos de otros países debido a que no mantenemos el mismo clima y muchas veces hay moscas necrófagas que se encuentran en Panamá y no se encuentran en otros lugares y viceversa. Por lo tanto, es necesario y fue necesario realizar este tipo de investigación, que será un gran aporte para el desarrollo del Laboratorio de Entomología Forense del Instituto de Medicina Legal, como también será de gran aporte para el médico forense para poder apoyar a la hipótesis sobre la muerte de la persona. En esta investigación se indaga algo innovador, ya que en Panamá no han hecho gran cantidad de estudios son pocos los estudios que se han realizado, como también es innovador, ya que no existe una base de datos del ciclo de vida de estas moscas a diferentes temperaturas. Por lo tanto, en este experimento se realizó esta investigación utilizando diferentes temperaturas constantes de laboratorio a 20 grados centígrados, 25 grados centígrados y 30 grados centígrados. Como sustrato se utilizó hígado de cerdo, en donde el mismo fue colocado en un lugar semiboscoso para que fueran ovipositados por las moscas necrófagas. Luego de que fuera ovipositado, fue monitoreado día tras día hasta obtener las moscas adultas, en donde luego por morfoespecies fueron separadas las moscas Cochleomia macellaria, que eran las que iban a ser utilizadas para la investigación. Luego de que se obtuvieron estas moscas necrófagas, específicamente la Cochleomia macellaria, que es una mosca necrófaga color verde metálica que se alimenta de tejido en descomposición, tanto de humanos como de animales. Ella no se alimenta de tejidos frescos, solamente de tejidos en descomposición. Por lo tanto, esta fue una de las primeras moscas que se utilizaron para esta investigación. Luego de que se tenían estas moscas, las mismas fueron separadas y colocadas también en una cámara de cría para que ovipositaran en el sustrato utilizado, hígado de cerdo. Luego de que se ovipositaron en el sustrato, se colocaron réplicas de tres en una incubadora que mantenía una temperatura de 20 grados centígrados, 3 réplicas en otra incubadora de 25 grados centígrados y 3 réplicas más en incubadora de 30 grados centígrados. Las mismas tenían que ser monitoreadas a la misma hora, día tras día, en donde se iba viendo el desarrollo larval a diferentes temperaturas, en donde iban a pasar de huevos a larvas, pupas y llegar hasta adulto, en donde teníamos diferentes preguntas de investigación, como por ejemplo, ¿la temperatura afecta el desarrollo de ciclo de vida de esta mosca necrófaga Cochleomia macellaria? Esa es una de las preguntas principales. Como también otras de las preguntas sería, ¿afectaría la temperatura su estructura o su morfoespecie a este tipo de moscas? También otra de las preguntas que teníamos que resolver. Luego de que pasados los días pudimos obtener los siguientes resultados. Como resultados obtenidos en esta investigación, pudimos observar
a diferentes temperaturas, 20 grados centígrados, 25 grados centígrados y 30 grados centígrados, de que los primeros huevos que eclosionaron a 20 grados centígrados lo hicieron aproximadamente a las 48 horas de haberse colocado en la incubadora en condiciones de laboratorio. Y su primer instar o primer estadio larval fue a las 192 horas. También pudimos observar las primeras moscas que emergieron a los 15 días, específicamente 360 horas, después de comenzado el experimento a los 20 grados centígrados en condiciones de laboratorio. Con relación a las moscas Cochleomia macellarias que se encontraban a 25 grados centígrados, pudimos encontrar de que eclosionaron 24 horas después de estar expuesta a esta temperatura de 25 grados centígrados y pasando a su estadio larval a un máximo de 168 horas, específicamente 7 días, y emergiendo las primeras moscas aproximadamente a las 72 horas, específicamente 3 días después de ser colocada a esta temperatura de 25 grados centígrados. Con respecto a los huevos de Cochleomia macellaria que fueron colocados a una temperatura de 30 grados centígrados, los mismos eclosionaron entre 18 y 24 horas aproximadamente, pasando el estadio larval a su máximo tamaño a las 144 horas, específicamente 6 días después de haber sido colocada a los 30 grados centígrados, y emergiendo las primeras moscas a los 3 días posteriores, específicamente 72 horas después. Comparando todos estos datos obtenidos, tanto a 20 grados centígrados, 25 grados centígrados y 30 grados centígrados, se comprueba de que sí existe una afectación en la temperatura. En general, todos estos resultados demuestran que a mayor temperatura, más rápido es el ciclo de vida de esta mosca Cochleomia macellaria. Debemos de saber también que la Cochleomia macellaria es una mosca necrófaga verde metálica proveniente de América, porque también existen otras moscas necrófagas, pero en este momento comenzamos solamente con la Cochleomia macellaria. Luego, más adelante, se les invita a los estudiantes para que también trabajen con otras moscas necrófagas para poder obtener estos resultados y que sean alimentadas la base de datos de las moscas necrófagas que se encuentran en Panamá, en donde esta base de datos va a ser de mucha utilidad para poder obtener el intervalo post-mortem y ayudar y aportar con las hipótesis que tiene el médico forense con respecto a la muerte. Porque no solamente con estas moscas necrófagas se puede obtener el intervalo post-mortem, también se puede obtener si la persona antes de morir ingirió algún tipo de tóxico, y por medio de estas moscas necrófagas nosotros podemos detectar y cuantificar si la persona ingirió algún tipo de tóxico en donde no pueda ser analizado, ya que no existe ningún tipo de fluido, no existe humor vítreo, la sangre se encuentra degradada, no existe orina, por lo tanto el toxicólogo no puede determinar de qué falleció la persona, y por medio de esta mosca necrófaga nosotros podemos detectar y cuantificar algún tipo de tóxico. Como también otro objetivo de estas moscas necrófagas es poder obtener ADN humano. Eso también se puede realizar
cuando, por ejemplo, si el perito de criminalística va al lugar de los hechos y no encuentra el cadáver, solamente se encuentra una cantidad de larvas en el área, entonces el perito de criminalística va a poder recolectar este tipo de muestras y mandarlo al entomólogo forense, y el entomólogo forense podrá analizar, identificar esta mosca y hacer estudios en donde pueda obtener el perfil genético humano y desistir a algún familiar de que se le fue alguna persona. Entonces se le toma la muestra y se coteja con el perfil genético humano encontrado en la larva de la mosca, y se puede concluir de que era su pariente. Estos son algunos ejemplos de cómo podemos utilizar esta mosca necrófaga para estudios. Como conclusión, hemos sido capaces de extraer una cantidad de conclusiones en este estudio, en donde el primero, en nuestra pregunta de hipótesis, era si existía alguna afectación en el ciclo de vida de la mosca necrófaga Cochleomia macellaria con respecto a las diferentes temperaturas utilizadas de 20 grados centígrados, 25 grados centígrados y 30 grados, en donde pudimos concluir que a mayor temperatura, más rápido es el ciclo de vida de la mosca. Como también se pudo evidenciar que el ciclo de vida de la mosca Cochleomia macellaria, desde el estadio de huevo hasta la emergencia adulta, fue de 20 días. Con respecto al ciclo de vida de la mosca, que se encontraba a 25 grados centígrados desde el estadio de huevo hasta la emergencia adulta, fue de 15 días. Y con respecto a la mosca Cochleomia macellaria, que se encontraba a una temperatura de 30 grados centígrados, pudimos encontrar que desde el estadio de huevo hasta la emergencia de la mosca adulta fue de 12 días. Por lo tanto, se propone que la mosca Cochleomia macellaria sea utilizada como especie indicadora para poder obtener el intervalo post-mortem en nuestro país. Por lo tanto, este trabajo de investigación aporta una información valiosa para comenzar la base de datos del ciclo de vida a diferentes temperaturas en nuestro país. Muchas gracias por ver este video. Para conocer más sobre la investigación y sus resultados, los invito a leer el documento escrito, el cual pueden observar en la biblioteca virtual de la UMESIC. También los invito a que realicen y desarrollen investigaciones referente a diversos temas, específicamente el de entomología forense. Muchas gracias.